Nunca imaginé que esa noche mi hijo me diera todo lo que necesitaba. Ya me entendéis. Hace tiempo que no cato hombre, y él se dio cuenta de mi necesidad y quiso hacerme un apaño. Al principio me pareció raro, pero no lo paré. Es más, se volvió casi adictivo entre nosotros y lo disfrutábamos todos los días. Pero bueno, mejor te lo cuento con más detalle. Quédate para escuchar mi historia hasta el final. Y si te gusta, no olvides dejarme un like y un comentario. Me llamo Encarna, tengo 50 años y soy madre soltera. He criado sola a mi hijo, Adrián, que ahora tiene 19 años y se ha convertido en mi mayor orgullo. Nuestra relación siempre ha sido cercana, basada en el amor y el respeto. Desde que su padre nos abandonó cuando Adrián tenía apenas 5 años, he asumido el papel de madre y padre, esforzándome en todo momento para que mi hijo crezca con seguridad, valores y confianza en sí mismo. El invierno se ha instalado con fuerza en la ciudad y el aire parece cortar como cuchillas al atravesar las calles. El frío es intenso, una humedad helada que cala hasta los huesos y se mete en cada rincón de la casa. A pesar de mis esfuerzos por encender la calefacción, parece que el sistema ha decidido rendirse esta noche. Las paredes, que suelen acoger la calidez de la casa, parecen ahora estar frías, como si la casa misma hubiera decidido rechazar el calor. Cada habitación está helada y las sábanas sobre la cama apenas ofrecen consuelo. Ya he probado todo. He intentado ajustar el termostato una y otra vez, pero no hay manera de hacer que funcione. La frustración crece mientras observo cómo la temperatura sigue cayendo y cómo el vapor del aliento se condensa en el aire. Como una nube de niebla que me rodea, me envuelvo en mi bata de lana, que aunque gruesa, no parece ser suficiente para combatir el viento helado que se filtra por las grietas de las ventanas. Mis dedos, aunque envueltos en guantes, están entumecidos. Me siento en el sofá, apretando con fuerza una taza de té caliente entre mis manos, tratando de que el calor de la bebida se extienda a través de mi cuerpo, de mis huesos fríos. El vapor que asciende de la taza se mezcla con la brisa fresca de la habitación, creando una escena de calma que, en contraste con el frío que me rodea, se siente casi surrealista. Pero no es solo ese frío físico el que me cala los huesos. No es solo la temperatura de la habitación lo que me consume. Es el frío de la soledad, ese que no tiene que ver con la falta de abrigo. Es la falta de un buen hombre en mis noches. Esa noche, Adrián llegó poco después, agotado del trabajo y con el rostro lleno de cansancio. «Hace un frío insoportable, mamá», dijo, frotándose las manos para intentar calentarse. «Lo sé, hijo. He intentado arreglar la calefacción, pero no sé qué hacer». Él se dejó caer en el sillón junto a mí y se arropó con una manta gruesa. Empezamos a hablar de lo que hicimos durante el día, de nuestras pequeñas rutinas, hasta que, poco a poco, el cansancio se apoderaba de él. «Voy a acostarme, no aguanto más», murmuró, levantándose con pesadez. «Ve a mi cama, allí hay más mantas», le dije, recordando que en mi habitación el calor se mantiene mejor. Adrián no lo dudó ni un segundo y se fue a mi cuarto. Yo me quedé unos minutos más en la sala, con la intención de apagar las luces y seguirlo, pero cuando entré en el dormitorio, ya estaba dormido. Lo vi tapado hasta el cuello con las mantas, con el rostro relajado y tranquilo. Me invadió una sensación de ternura al verlo así, con su cuerpo ligeramente encorvado sobre la cama. Así fue como esa noche decidí acostarme a su lado, a mi hijo,
como lo hacía cuando era más pequeño, cuando el frío parecía más llevadero y el mundo fuera de la casa no parecía tan grande ni tan distante. Aunque ya no era un niño, aunque ya era un hombre adulto, el deseo de sentirme cerca de él me llevó a esa decisión. El ambiente, sin embargo, me transmitía algo diferente, algo que no lograba identificar. Adrián ya no era ese niño que se acurrucaba a mi lado por miedo a la oscuridad. Era un hombre, con sus propios pensamientos y preocupaciones, y eso lo cambiaba todo. A medida que pasaba el tiempo en la oscuridad de la habitación, el silencio entre nosotros se hacía pesado, solo interrumpido por el sonido lejano del viento que golpeaba las ventanas. Entonces, Adrián se movió ligeramente y, sin pensarlo, me rodeó con su brazo, acercándose un poco más. No le di demasiada importancia al principio. Fue un gesto casi instintivo, algo que solía hacer cuando era más pequeño, pero con el paso de los minutos, la cercanía se volvió más evidente. Pude sentir su respiración contra mi piel, el calor de su cuerpo junto al mío, y fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espalda. No supe si era por el frío que seguía invadiendo la casa o por la extraña sensación que comenzó a instalarse en mi pecho. Esa sensación que no podía identificar. Intenté convencerme de que no había nada raro en aquello, que era mi hijo, el mismo niño al que había tenido en brazos tantas veces, pero aún así, algo en el aire se sentía diferente. Algo que no podía ignorar, algo que me hacía sentir incómoda, desconcertada. De repente, sentí su mano deslizarse suavemente sobre mi brazo y después por mis caderas acercándome más a él, en una caricia lenta. En un momento comprendí lo que pasaba. Un cúmulo de adrenalina colmó mis pensamientos, pero la necesidad que sentía hizo que no me moviese. Necesitaba su calor y él necesitaba el mío. Sentí cómo la firmeza de su juventud me golpeaba la espalda. Mis manos agarraron las sábanas como punto de escape, aunque necesitaba algo más. La habitación se volvió aún más silenciosa y el latido de mi propio corazón resonó fuerte en mis oídos. Con ese mismo ritmo empezó, aunque pronto terminó. «Mamá», susurró con una voz que no supe descifrar. Antes de que pudiera reaccionar, él se apartó de golpe, soltando una risa nerviosa. «Lo siento, creo que estoy tan cansado que estoy actuando raro», dijo, tratando de restarle importancia al momento. En ese instante, una mezcla extraña de confusión invadió mi mente. No sabía qué decir, cómo reaccionar, así que simplemente asentí y me di la vuelta en la cama, dándole la espalda. Cerré los ojos con fuerza, intentando calmar los pensamientos que empezaban a invadir mi mente. El frío se había ido y de repente estaba sudando. Pero justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión que se había creado entre nosotros. Me levanté rápidamente y fui a abrir. Era Carlos, el vecino de al lado. Un hombre amable, siempre dispuesto a ayudar con cualquier problema doméstico. «Hola, Encarna. He notado que las luces de tu casa parpadeaban y pensé que la calefacción podría estar fallando. ¿Necesitas ayuda? Aún no es muy tarde. ¿Quieres que te eche una mano?», me preguntó con su sonrisa cálida. Me sentí confundida con la visita. La llegada de Carlos, tan repentina, alteró el ambiente que se había ido cargando con ese silencio incómodo entre Adrián y yo. Por un lado, sentí alivio al ver a alguien dispuesto a ayudarme, alguien que podía hacer algo práctico, algo que me sacara de ese estado de incertidumbre y frío.
Necesitaba que me sacaran de esa incomodidad, de esa atmósfera densa que se había instalado en la casa. Así que lo invité a pasar, agradecida por la distracción que me ofrecía su presencia. Pero al mismo tiempo, la llegada de Carlos no hizo más que añadir una nueva capa de tensión a la situación. Adrián, al escuchar la voz de nuestro vecino, apareció en el salón. Lo observé mientras se acercaba y noté que algo en su rostro había cambiado. Había una expresión que no supe interpretar, una mezcla de incomodidad y algo más que no lograba definir. Era como si algo en él hubiera cambiado también, como si la presencia de Carlos hubiera alterado algo entre nosotros. Nos saludó con una frialdad que me sorprendió. No era la actitud habitual de Adrián, que siempre se mostraba amable y cordial. Aunque intentó disimularlo, no pude evitar notar la tensión en su postura, en la forma en que sus brazos se cruzaron, como si intentara protegerse de algo, como si esa situación fuera ajena a él y quisiera mantener una distancia. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordarlo. Quizás todo era una coincidencia. Tal vez estaba sobrepensando las cosas. Pero la incomodidad era evidente, y no pude evitar preguntarme si la visita de Carlos había provocado algo en Adrián que no podía entender. Gracias, Carlos. En verdad me viene muy bien tu ayuda, le dije mientras lo guiaba hacia el sistema de calefacción. Carlos revisó el sistema durante unos minutos, mientras yo lo observaba, agradecida por su ayuda. Adrián se quedó en silencio, con los brazos cruzados y una expresión tensa que no dejaba de inquietarme. ¿Es que el vecino había roto los planes de mi hijo? Cuando Carlos terminó, le explicó lo que había hecho y prometió regresar al día siguiente para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Gracias de nuevo, Carlos. Te lo agradezco mucho, le dije sinceramente. Para eso estamos los vecinos, respondió con un guiño antes de irse. Cerré la puerta detrás de él y, al darme la vuelta, me encontré con la mirada fija de Adrián. Algo en su expresión me inquietó, aunque no quise preguntar. En lugar de eso, me dirigí al dormitorio, pensando que el sueño me ayudaría a calmar la incomodidad que sentía. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando Adrián entró en mi habitación y se sentó al borde de la cama. Lo miré en silencio, esperando que hablara. No sabía qué esperar de él, de esa noche que no lograba comprender. No sé qué me pasa, mamá, me dijo en voz baja. Solo sé que algo ha cambiado esta noche. Un nudo se formó en mi garganta. No quería profundizar en ese momento extraño que ambos compartíamos, pero tampoco podía ignorarlo. Estamos cansados, Adrián. Ha sido un día largo, respondí, intentando mantener la calma. Él asintió lentamente, apoyando su cabeza en mi hombro. Yo lo abracé, como tantas veces lo había hecho cuando era pequeño. Pero algo en el aire se sentía diferente, tenso, como si hubiera algo que no podía entender. El ambiente en la habitación era pesado, como si las palabras que no decíamos nos rodearan. En ese preciso instante, el timbre sonó de nuevo. Me levanté rápidamente, como si esa interrupción fuera una señal de que algo extraño estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, me encontré con Carlos nuevamente. Perdona que vuelva tan tarde, pero olvidé decirte algo sobre la calefacción. ¿Todo bien?, me preguntó, al notar mi rostro desconcertado. Sí, todo bien, respondí, aunque no estaba tan segura de que fuera cierto. Adrián observaba desde la habitación, en completo silencio. Finalmente, Carlos se fue, dejándonos nuevamente a solas. Por fin se ha ido este pesado,
me dijo entre dientes. Regresamos a la cama, pero esta vez el ambiente ya no era el mismo. Adrián me abrazó con fuerza desde atrás, y en ese instante, de nuevo, una oleada de calor recorrió mi cuerpo. Fue un abrazo que no pude haber anticipado, uno que se sintió diferente, más intenso de lo que debería haber sido entre madre e hijo. El contacto de su cuerpo tan cerca del mío despertó una sensación extraña que no logré comprender en ese momento. Mi corazón latía más rápido y me sentí invadida por una mezcla de emociones contradictorias. Había algo en ese gesto que me estremeció. Sentía su firmeza casi en mi alma, golpeando una y otra vez. Algo dentro de mí quería explotar. El tiempo se detuvo por un instante y me dejé llevar, pero algo en mi interior me decía que esa proximidad no era normal, que algo había cruzado una línea invisible. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo lo que estaba pasando, Adrián se apartó abruptamente. Parecía haberse dado cuenta de lo que había hecho, de lo que había ocurrido en ese fugaz instante, y su reacción fue casi instintiva. Se levantó rápidamente de la cama, sin decir una palabra, sin darme la oportunidad de entender lo que había pasado. Solo se alejó, con la cabeza agachada, como si intentara huir de lo que acababa de suceder. Sentí cómo su presencia se desvanecía, y el vacío que dejó fue aún más abrumador que antes. Me quedé allí, en la cama, completamente inmóvil, deseosa y con el cuerpo aún marcado por la huella de su abrazo, con la mente en un torbellino de pensamientos. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué había dejado que eso pasara? Esa noche, el silencio que se apoderó de la casa fue más pesado que nunca. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se atreviera a hablar, como si las palabras ya no pudieran cubrir lo que había sucedido. Las preguntas se amontonaban en mi mente, pero no había respuestas. Cada rincón de la casa se sentía diferente, como si algo intangible pero fundamental hubiera cambiado, algo que nunca podría deshacer. En el fondo, sabía que no podía ignorarlo, que ese momento marcaría un antes y un después en nuestra relación. Algo había cambiado, de una forma que no entendía, y tenía la sensación de que no habría vuelta atrás. Al final, me acosté, con los ojos abiertos en la oscuridad, intentando calmar los pensamientos que me asaltaban sin cesar. Sabía que no podía dejar que la situación quedara así, que tenía que enfrentar lo que había sucedido, pero no sabía cómo. Todo lo que había creído sobre nuestra relación, todo lo que había supuesto que éramos, ahora parecía estar en peligro. La certeza de que algo había cambiado de forma irreversible me llenaba de una tristeza profunda y desconcertante. Esa noche dormí poco, y cuando finalmente me entregué al sueño, lo hice con el alma cargada de preguntas sin respuesta. Era el principio de una relación prohibida,